Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Que el corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes que el cerebro. Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá, es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy estoy muy contenta porque traemos este episodio que es la versión en español de el microbioma. Vamos a hablar de este tema que todos los que me siguen saben que me apasiona porque es algo importantísimo en mi proceso de sanación. Y quiero que todos estemos como en el mismo canal y que aprendamos qué es, cómo funciona, dónde lo encontramos, cómo afecta nuestra salud física o nuestra salud mental. Así que este es el episodio en español. Pancho García, un gran amigo, nos está haciendo el favor de prestarle su voz a Kiran Krishnan. Él es un científico que está justamente especializado en microbiología y es investigador que está involucrado en el desarrollo de suplementos alimenticios durante más de 17 años. Kiran nació en la India, pero sus padres migraron a los Estados Unidos, por los que sus primeros trabajos fueron investigaciones en medicina molecular y microbiología en la Universidad de Iowa. Es una de las voces más famosas del mundo sobre el microbioma humano, siendo un conferencista frecuente en distintas conferencias sobre nutrición y simposios de salud y un invitado frecuente a programas de radio y podcast en distintos países. Actualmente está involucrado en 6 nuevos ensayos clínicos en humanos sobre probióticos y el microbioma humano. Y bueno, ustedes ya saben que este es un tema que me apasiona. Lo he dicho muchas veces, creo que estamos viviendo en la época del microbioma, todo el mundo está hablando sobre este tema, hay descubrimientos científicos todos los días que nos ayudan a entender la compleja relación bidireccional que existe entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Sabemos que esta conexión cerebro-intestino es importante y por ende el microbioma es este ecosistema de millones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo y que influencia nuestro sistema nervioso central, nuestra salud mental, ayuda a regular nuestra salud física y tantas otras cosas más que no tienen nada, no solo que ver con el estómago, que a veces algo nos cayó un poquito más, puede incluso estar involucrado en nuestra respuesta al estrés. Así que como amo este tema y me emociona muchísimo tener a Kiran aquí, quiero que se lleven pues toda esta información científica llena de luz, pero sobre todo muy, muy fácil de digerir. Así que sin más preámbulo, bienvenido, Kiran. Muchas gracias a ti, Paulina, por invitarme. Y por cierto, gracias por pronunciar mi nombre también. Mi mamá estaría orgullosa. Tu pronunciación fue perfecta. Muchas gracias. La verdad es que batallo mucho con la pronunciación y los nombres, así que es un gran cumplido para mí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, para entrar en materia, Kiran, ya yo te he platicado que fui diagnosticada con la enfermedad autoinmune de Crohn, que tiene mucho que ver con la salud del tracto digestivo. Y parte de mi proceso ha sido investigar exhaustivamente todo lo relacionado al microbioma. Una vez que entendí que tenemos millones de microorganismos trabajando de una forma increíble a nuestro favor, promoviendo nuestra salud, entendí que tenemos nosotros el gran poder de crear un ambiente sano o dañino para nuestros microbios y por ende conseguir vivir en salud o no. Así que para conocerte un poquito más, eso es por qué yo me metí al tema del microbioma, pero me encantaría saber, Kiran, ¿por qué entraste tú? ¿De dónde encontraste esa inspiración para empezar a estudiar microbios? Claro, sí, esa es una gran pregunta. Cuando yo empecé mis estudios en el campo de la ciencia, inmediatamente me orienté hacia la microbiología. Y curiosamente, para los tiempos que estamos viviendo, me incliné hacia la microbiología debido a las pandemias, lo cual es súper interesante. Recuerdo que cuando apenas empezaba mis estudios, durante la primera semana en la universidad, pasaron una película en los dormitorios donde vivía. Y es una película ya vieja que se llama Outbreak, no sé si tal vez la recuerdas. Pero en ella actúan Morgan Freeman y Dustin Hoffman. Así que en esta película hay un brote viral. Un virus llega a los Estados Unidos a través de un chango exótico y entonces muestran a una ciudad que es devastada por el virus que generaba un tipo de fiebre hemorrágica, similar a lo que provocaba el ébola. Y entonces había una serie de científicos de la CDC que estaban persiguiendo al virus tratando de encontrar una cura y todo eso, ya sabes. Y eso fue súper emocionante para mí
Entonces fue que pensé, quiero adentrarme en el mundo de la microbiología, estudiar los virus, bacterias, enfermedades, patologías, etc. Así que eso fue lo que me metió en el mundo de la microbiología. Y una vez que empiezas a estudiar microbiología, realmente comienzas a comprender el poder y la influencia que tienen los microbios en todo lo que nos rodea, ¿sabes? Y va más allá de nuestro cuerpo. Tan solo la forma en que existe la Tierra tal como la conocemos ahora se debe a los microbios, ¿cierto? No tendríamos la atmósfera que tenemos, no tendríamos los árboles como los conocemos, el agua como la tenemos, si no fuera por los microbios. Es más, no estaríamos aquí si no fuera por los microorganismos que asimilaron la atmósfera temprana del planeta Tierra, la cual para nada era habitable para nosotros los seres humanos. Entonces le debemos todo a los microbios, incluyendo nuestra propia estructura y nuestra propia habilidad para funcionar como seres humanos. Y este pensamiento puede ser abrumador cuando empiezas a estudiar microbiología y adentrarte en las complejidades de lo que está sucediendo en este mundo invisible de los microorganismos. Y entonces, cuando estaba en la universidad y estaba mirando las investigaciones de posgrado, me di cuenta que el mayor enfoque está en los microbios que causan las enfermedades, ¿cierto? Las bacterias malas, ese era el enfoque que predominaba en general en la microbiología. Fuera del lado comercial que utilizan bacterias buenas para cosas como producción de enzimas, limpieza del ambiente y todo eso. En el lado clínico, todas las investigaciones se concentraban en las bacterias malas que causan las enfermedades. Y esa fue un área interesante y emocionante para mí. Pero luego, rápidamente empiezas a aprender que el porcentaje de microbios que realmente causan enfermedades es minúsculo en comparación con la cantidad de microbios que existen. De hecho, hubo un artículo que ayudé a escribir para esta revista que se llama US News and World Report, en el que hice una especie de cálculo aproximado de qué porcentaje de los microbios descubiertos es realmente dañino para los humanos y es menor del 0.001%, lo cual significa que el 99.99% de todos los microbios que jamás hayan sido descubiertos son benignos o beneficiosos de alguna manera. Así que cuando tenemos este súper enfoque en los microorganismos que causan las enfermedades, no estamos mirando a la mayoría de los microbios. No estamos volteando a ver qué están haciendo, qué y cómo contribuyen a protegernos y evitar que tengamos enfermedades y otras cosas. Así que rápidamente uno se da cuenta de que la mejor manera de protegernos del 0.001% que puede causar enfermedades es permitir que el otro 99.99% florezca, porque son ellos quienes pueden controlar la cantidad pequeñita, o sea, realmente minúscula de microbios que en realidad nos pueden causar enfermedad. Entonces luego empiezas a ver que los entornos en los que hacemos todo lo posible para matar a todos los microbios son precisamente los entornos donde florece el 0.001%, ¿verdad? Son los hospitales, los asilos, cualquier cosa que sea estéril, el uso de antibióticos que devasta todo el ecosistema microbiano. Ahí es cuando se genera el crecimiento oportunista de los microbios malos. C. difficile es una bacteria que como enfermedad mata algo así como a 30,000 personas al año. Esta no existiría si no devastáramos el microbioma con el uso de antibióticos. Ahora, a ver, no quiero culpar tampoco a los antibióticos. Hay muchísimas buenas razones para las que se necesitan usar antibióticos y hay momentos en que realmente salvan vidas. Pero este es solo un ejemplo de lo que pasa cuando devastamos al otro 99.99%. Entonces, en mi mente es ese equilibrio con lo que estamos batallando. Luego, cuando la NIH puso en marcha este proyecto del microbioma humano, que consistía en descubrir el ecosistema microbiano en nosotros, es decir, todos los microbios que viven en nosotros. Justamente de eso quería preguntarte, Kirami, perdón que te interrumpa, porque quiero que a la gente le quede súper sencillo y claro qué es, ¿no? Entonces, cuando yo a veces le digo a la gente que somos más bichos que humanos, de verdad que se vuelven locos, ¿no? Claro. Nadie lo puede creer. El otro día escuché que la relación es de 10 millones de microorganismos por cada célula humana. Inclusive leí en un artículo que para darnos cuenta de la magnitud, si lo comparáramos con el universo, tenemos más microbios en nuestro intestino que estrellas en la galaxia. Y eso es muchísimo, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos de una manera muy sencilla qué es el microbioma? Si solo está en nuestro intestino, si está en nuestra piel, dónde está y, bueno, ¿qué es esto del microbioma del que todo el mundo está hablando? Claro, mira, el microbioma se define como la totalidad de microbios. Entonces, todos los pequeños organismos microscópicos que viven en y sobre nuestro cuerpo, así como todos los elementos genéticos que lo componen, son el bioma. Esa es otra parte crítica. Deberíamos tocar eso también. Entonces, ese es tu bioma, ¿ok? Y estos microbios viven en cada parte de tu cuerpo.
No hay ninguna parte de tu cuerpo que sea estéril. No hay parte de tu cuerpo que no tenga bacterias, virus, amibas, hongos y todo eso. Solíamos pensar que había partes estériles. Yo siempre escuché eso cuando era chico. Recuerdo que decían que tu orina es estéril, ¿verdad? O que tu sangre es relativamente estéril. Y aunque sí, tener bacterias en la sangre es una enfermedad aterradora, como un envenenamiento en la sangre, lo cierto es por cada mililitro de sangre que tenemos hay alrededor de 5,000 células de bacterias. Y tenemos unos 5,500 mililitros de sangre en nuestro cuerpo, así que tenemos muchas bacterias nadando en nuestra sangre. En nuestro líquido cefalorraquídeo, en el cerebro, que uno pensaría que no puede haber microbios allí, bueno, pues está lleno de virus y de bacterias. Tus ojos están llenos de bacterias. Cada parte de ti está llena de microbios. Y resulta que las funciones específicas de las distintas partes de tu cuerpo están dictadas por los microbios que existen allí. Entonces, son los tipos de microbios que habitan en las diferentes partes de tu cuerpo los que realmente determinan cómo funciona esa parte del cuerpo. Y si se tienen los microbios equivocados en esa parte de tu cuerpo no funciona como debería. ¿Sí me explico? Entonces sí, como decías, tenemos más microbios que células humanas. Ahora piénsalo de esta manera. Tenemos una célula humana, digamos, que es así de grande, y un microbio que es una célula minúscula, ¿verdad? Es mucho más pequeño que una célula humana. Entonces, tenemos muchas más células microbianas en nuestro sistema en comparación con las células humanas. Pero las células humanas son mucho más grandes. Así que esa es la razón por la que nosotros nos vemos como nos vemos. Pero lo que es aún más fascinante de la comparación celular es la comparación genética. A ver, resulta que nosotros, los seres humanos, tenemos unos 22,000 genes funcionales en nuestro ADN. Y claro, por mucho tiempo creímos que nuestros códigos de ADN lo eran todo. Pensábamos que cada función que tenemos debe ser por un gen que nos ayuda a hacer esta función. Nuestro color de ojos, nuestro cabello, tono de piel, altura, todo eso es parte de nuestro ADN. Y eso es cierto. Pero ¿sabes qué? Tenemos menos material genético que una lombriz de tierra. La lombriz de tierra tiene más de 30,000 genes. Y aquí estamos, estos humanos sofisticados y asombrosos, y tan solo tenemos 22,000 genes. Una planta de arroz tiene de 35 a 40,000 genes y nosotros tenemos menos ADN que una planta de arroz. Entonces, ¿cómo es que somos tan sofisticados comparados con una planta de arroz y una lombriz de tierra que están mucho más abajo en la escala evolutiva? Bueno, esto es porque tenemos más de 3,5 millones de genes microbianos en nuestro sistema. Tenemos millones y millones de genes en nuestro sistema que provienen de microbios, los cuales usamos todos los días para ser humanos. Algunas de las estimaciones son que más del 90% de toda nuestra función metabólica, como un ser humano en realidad, proviene del ADN microbiano, no de nuestro propio ADN. Nuestro propio ADN no es suficiente para que existamos como humanos. Tenemos este enorme acervo que nos da la capacidad genética de los microbios y que usamos para todo. Me encanta cómo lo dices y esto me lleva al comienzo de nuestra conversación cuando mencionamos lo poderosa que es la conexión cerebro-intestino. Y hemos escuchado también que nuestro sistema inmunológico vive en el intestino y que es justo ahí donde se entrena. ¿Podrías entonces tú ayudarnos a entender cómo es esta simbiosis entre los microbios y nuestras células? ¿Cómo es que se genera esta conexión entre el cerebro y el intestino? Y sobre todo esto que apoya al sistema inmune, o sea, ¿cómo funciona? Claro, eso lo primero que mencionaste es que el sistema inmunológico vive en nuestro intestino, ¿verdad? Bueno, mucha gente ha escuchado esta estadística de que el 70 al 80% de su sistema inmunológico está en tu intestino. ¿Realmente qué significa eso? Bueno, tu sistema inmunológico está formado por células inmunes que flotan y te protegen. Ya sean las células inmunitarias innatas como los macrófagos, las células dendríticas, las células asesinas naturales o tu sistema inmunológico adaptativo, que son tus anticuerpos produciendo células B o células T, ¿verdad? Entonces, tienes estas células que realizan estas funciones protectoras circulando por tu cuerpo. Y además tienes tus ganglios linfáticos, ¿cierto? Tus ganglios linfáticos son las áreas de acción. Entonces, si tienes una infección en el diente, se va a drenar a uno de tus ganglios linfáticos en algún lugar del cuello o las amígdalas. Y eso es ahí donde sucederá la pelea entre las células inmunes y lo que sea que está causando la infección. Luego, también tienes áreas que producen células inmunes como tu médula ósea y tu timo. Estas son las glándulas que producen estas células inmunes, ¿ok? Pero el entrenamiento del sistema inmunológico y el muestreo del mundo que te rodea, que es donde cada minuto de cada día tu sistema inmunológico está tratando de descubrir todas las cosas a las que te está exponiendo y qué es lo que debería atacar y qué no debería atacar.
Todo esto se hace a través de sitios de muestreo a los que llamamos tejido inmunológico, ¿ok? Entonces, la mayor parte de este tejido inmunológico se encuentra en el tracto gastrointestinal. Así que es lo que queremos decir cuando decimos que del 70 al 80% de tu sistema inmunológico está en tu intestino. Es porque la mayor parte de este tejido de muestreo y tejido de activación se encuentra en el tracto digestivo. No sé si me explico. Pero bueno, aquí viene la locura de todo esto. Así que piensa en esto por un segundo. Nuestro sistema inmunológico está ahí, principalmente para protegernos de los microbios, de los virus infecciosos, las bacterias infecciosas, los hongos infecciosos, los protozoos infecciosos, etc. Son microbios que podrían causar una infección. Y para eso está el sistema inmunológico, para tratar de protegernos de ellos. Y es el único sistema del cuerpo que puede protegernos de eso. Ahora, este tejido de muestreo inmunológico del que hablé, que está en tu tracto digestivo y básicamente en todas las partes de tu cuerpo, en tu tracto genital, en tus fosas nasales, en tus pulmones, en tu garganta, cada milímetro cuadrado de ese tejido ya está cubierto por microbios. Entonces, se supone que el sistema inmunológico debe buscar e identificar microbios dañinos, mientras que el tejido en el que está trabajando ya está cubierto de microbios y virus y bacterias, etc. Entonces, la analogía que le doy a la gente, que por cierto estamos hablando de una proporción de 200,000 a 1, es que por cada célula inmunitaria que está circulando e intenta protegerte como el anfitrión que eres, hay cerca de 200,000 células microbianas. ¡Wow! ¿Me sigues? Entonces, así que piénsalo de esta manera. Esta es la analogía. Y sé que esto es difícil de entender para la gente y por eso me gusta usar analogías, porque así sí hace sentido, no sé. Imagina que estás en un gran festival de música, ¿ok? En un festival de música al aire libre dentro de un gran estadio. Y en ese estadio hay 200,000 personas que asisten. Tú eres el único guardia de seguridad en todo este espacio. Y en ese espacio de 200,000 personas en el que usted es el único guardia de seguridad, hay una persona de esas 200,000 que es dañina o peligrosa para el resto de ellos, ¿ok? Esa persona tiene malas ideas y quiere hacer algo malo. Y tu trabajo es identificar quién es esa persona y resulta que él o ella se parece a todos los demás que están allí, porque todos los humanos están vestidos de forma normal. Entonces, ¿cómo es que tú, como el único guardia de seguridad, podrías proteger a este grupo de 200,000 personas cuando estás buscando a solo una persona que potencialmente puede actuar mal? Es una tarea imposible, ¿cierto? Pero bueno, pues esa es la tarea del sistema inmunológico. La tarea del sistema inmunológico es protegernos de los microbios mientras está rodeado y cubierto por microbios. Entonces, ¿cómo encuentra a este 0.001% que en realidad va a causar daño al anfitrión? La única forma en que tú, como el único guardia de seguridad, puedes proteger al resto de la gente es si las 199,999 personas que están allí están trabajando de la mano contigo, ¿ok? Todos tienen radios para ti, están atentos a algo sospechoso, y si alguno de ellos ve algo sospechoso, automáticamente te llamará por radio y te dirá, oye, aquí es exactamente donde estoy y veo a alguien haciendo algo sospechoso para que entonces tú puedas dirigirte a ese lugar, ¿ok? Esa es la relación que existe entre los microbios y nuestro sistema inmunológico. Los microbios de nuestro sistema inmunológico, todos los buenos microbios beneficiosos, porque recuerda que el 99.99% de todos los microorganismos son inofensivos o beneficiosos para nuestro sistema, se comunican por radio con nuestro sistema para instruir a nuestro sistema inmunológico sobre a qué apuntar y a qué no apuntar. Nuestro sistema inmunológico, de hecho, no puede perseguir un virus infeccioso o una bacteria infecciosa sin que el microbioma le diga que lo haga, ¿ok? Justo en esos estudios que se publicaron recientemente en marzo del año pasado, 2020, realizados en ratones, porque esto no se puede hacer en humanos, demostraron en modelos realizados en ratones que puedes infectar a un ratón que no tiene microbioma, pero que tiene todas las células inmunes. Teniendo todo su tejido inmunológico sin microbioma, el sistema inmunológico se sienta a observar. El ratón es infectado por el virus justo a un lado de una célula dendrítica, que es una de sus células inmunitarias importantes. Tienes a un virus atacando a la célula del ratón y matando las células del ratón, y la célula inmunitaria no hace nada porque no recibe una señal del microbioma. Entonces, ahora, en el momento en que implantas el microbioma en ese ratón, de repente las células dendríticas van tras el virus. Es increíble pensar en eso. Entonces, la razón por la que quise explicar todo esto de una manera muy dramática fue para que a tu pregunta sobre la conexión intestino, cerebro y el papel del sistema inmunológico quedara más clara.
quiero que la gente realmente entienda lo íntima que es la conexión entre el sistema inmunológico y nuestros microbiomas. De hecho, son el mismo sistema. Nuestro sistema inmunológico dejaría de existir y no funcionaría en absoluto sin nuestro microbioma, ¿ok? Y eso también aplica para el cerebro de muchas maneras, porque el intestino y el cerebro están conectados directamente por al menos 4 mecanismos. Uno de los mecanismos es a través del nervio vago. Entonces, el sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso que se encuentra alrededor del tracto digestivo, ese es el segundo tejido neurológico más complejo de nuestro cuerpo. El primero, el más complejo, es nuestro cerebro. El segundo es el sistema nervioso entérico, que tiene más terminaciones nerviosas que incluso nuestra médula espinal, ¿ok? Entonces, ese es el segundo sistema más complejo. Ese sistema nervioso entérico está conectado directamente a nuestro cerebro a través del nervio vago. Y todos los microbios en nuestro intestino, los billones de microbios en nuestro intestino, tienen acceso directo a todo el sistema nervioso entérico y al nervio vago. Entonces, pueden producir cosas como neurotransmisores y hormonas y las pueden enviar directamente a nuestro cerebro. Ahora, además de eso, también producen otros compuestos que pueden ingresar a nuestro cerebro a través del sistema circulatorio. También pueden desencadenar y activar el sistema inmunológico en el intestino, que luego impacta las células inmunes en el cerebro. Y luego, por último, pueden en realidad crear fugas en el intestino cuando tienes el tipo incorrecto de bacterias, y cuando tienes fugas en el intestino, terminarás con fugas en el cerebro. Por lo tanto, también se vuelve bastante tóxico para el cerebro, ¿ok? Por lo tanto, el intestino permeable y el cerebro permeable están directamente conectados y continuamente influenciándose entre sí. Me gusta que tomes este tema porque sí quiero que platiquemos sobre el intestino permeable, pero antes de eso, Kiran, quiero hacerte una pregunta, porque estamos viviendo una pandemia y lo dijiste antes, ¿no? Los entornos estériles es donde triunfan las bacterias, los hongos, el moho, los virus incorrectos, ¿no? Todo esto que nos puede enfermar. Ya hemos escuchado que tenemos que limpiar todo, y desde nuestra infancia vemos que las mamás quieren limpiarlo todo y tener la casa impecable. Y bueno, ya ni se diga cuando nos ensuciábamos o íbamos a jugar en la tierra. Y no quiero decir que no debamos de lavarnos las manos, ¿no? Particularmente en este momento de la historia, pero he investigado sobre este fenómeno y pues lo que he visto es que hablan de una extinción masiva de los microbios buenos. Y la realidad es que no solo lo he leído, ¿no? La verdad es que también lo he experimentado en mí misma, porque después de que me diagnosticaron y empecé a entender lo que estaba sucediendo dentro de mí, me di cuenta a través de los resultados de un estudio de laboratorio que me hice, que tenía una diversidad microbiana muy, muy bajita en mi intestino. Y entonces, investigando, caí en cuenta que estamos viviendo en una extinción masiva. Y no me refiero a las especies que logran los encabezados de los noticieros y, bueno, sé que eso también es tristísimo, pero me estoy refiriendo a la extinción masiva que está sucediendo en nuestro propio cuerpo y de lo que no nos estamos dando cuenta, porque estamos comiendo principalmente las 5 verduras, ¿no? Hay muy poca variación de frutas y verduras en nuestra dieta. Y pues la verdad es que estamos comiendo no solo mal, sino muy simple. Y eso quiere decir que no nos estamos exponiendo a microbios sanos, no estamos en contacto con la naturaleza y hay tantas otras cosas que nos mantenemos como que en una vida muy cuadradita. ¿Puedes decirnos por qué la diversidad es clave cuando se trata de los microbios que viven en nuestro intestino? Y en general, ¿por qué es importante tener diversidad para estar sanos? Sí, por supuesto. Mira, hay 2 cosas principales que para mí es importante que la gente entienda. Porque la diversidad en el microbioma puede volverse algo muy complejo. Y es que es un ecosistema compuesto por miles de organismos y especies diferentes viviendo juntos, en proximidad y tratando de trabajar en conjunto, algo que es bastante complejo. Pero aquí hay 2 cosas que se vuelven realmente importantes de entender. Y podemos crear analogías con otros ecosistemas con los que podemos estar más familiarizados para que sea más fácil de entender, ¿ok? A ver, pensemos en la selva tropical o incluso en tu jardín. Lo que es cierto para los ecosistemas es que cuanto más diverso es el ecosistema, más difícil es de invadir. Entonces, cuando tiene un microbioma muy diverso, significa que tienes muchos organismos benéficos o neutrales, y por ello se vuelve muy difícil para los organismos disfuncionales o atroces entrar y comenzar a tomar el control y causar un problema, ¿ok? Así es que esa parte de la razón por la que, ya sabes, cuando estás en un estado vulnerable, como cuando estás en un hospital y has tomado muchos antibióticos y estás en un ambiente estéril, puedes contraer neumonía mucho más fácilmente. Puedes contraer, si es difícil, puedes contraer todas estas infecciones oportunistas, ¿verdad?
pero no los agarras en otros entornos porque no estás en ese estado de baja diversidad. Por eso la diversidad es fundamental para ese primer aspecto que quiero explicar, que es el equilibrio. Número 2, regreso a lo que mencioné anteriormente, donde la mayor parte de las funciones que realizamos proviene del acervo genético de los microorganismos. Nosotros no tenemos suficientes genes para llevar a cabo la mayoría de las funciones que tenemos que realizar como seres humanos, ya sea la digestión, la producción de compuestos o la producción de hormonas o el metabolismo de los alimentos y los componentes de los alimentos o el activado del sistema inmunológico de la manera correcta. Todas esas cosas que necesitamos para ser humanos, la mayoría proviene de los elementos genéticos de los microbios. Entonces, si comenzamos a perder grandes grupos de microbios, también perdemos sus elementos genéticos y sus capacidades, ¿ok? Y eso, con el tiempo, nos hace cada vez más vulnerables, porque estamos perdiendo la capacidad de realizar ciertas funciones. Una analogía que doy, y tú usaste la palabra precisa y correcta, y esto es algo que yo digo todo el tiempo, es que nos estamos enfrentando a una extinción masiva dentro de nuestro propio ecosistema. Si miras a las tribus que todavía existen hoy, que son cazadores, recolectores, tribus o incluso pueblos indígenas que viven similar a como vivieron nuestros antepasados de hace 200 o 300 años, incluso algunos miles de años, estas personas tienen casi el doble de diversidad de microorganismos dentro de su microbioma comparado con lo que nosotros tenemos actualmente. Entonces, en un periodo de tiempo relativamente corto, hemos perdido aproximadamente la mitad de nuestras capacidades genéticas. Y el perder capacidades genéticas es como perder un órgano. ¿Me explico? Imagínate que estamos haciendo cosas que harán que la próxima generación de niños nazca sin vaso. Y entonces, desde el primer día, esos niños van a estar jodidos. Y es posible que podamos poner algunos aparatos allí y hacer algunas cirugías y mantenerlos funcionando. Pero entonces la siguiente generación nacerá sin vaso y sin la mitad del hígado. Y luego la próxima generación nacerá sin vaso, sin hígado y tal vez solo con un riñón. Es exactamente lo mismo. Estamos perdiendo órganos porque estamos perdiendo grandes grupos de bacterias que realizan funciones realmente importantes para nosotros. Así que te voy a dar solo un ejemplo de eso. El estroboloma. El estroboloma es una constelación de microbios que hace un trabajo realmente importante al metabolizar el estrógeno que se vierte en el tracto digestivo. Esto es más importante para las mujeres, es importante hasta cierto punto para los hombres, pero es más importante para las mujeres. Entonces, en tu ciclo de estrógeno, lo que está sucediendo es que tu cuerpo usa el estrógeno que necesita, y cuando tu cuerpo no necesita altos niveles de estrógeno, eso se vierte en tu intestino. Y en el intestino hay microbios que metabolizan el estrógeno, entonces se divide en partes, y luego se metaboliza y se usa, ¿ok? Por lo tanto, no se recicla en tu sistema. Si por el contrario se permite que el estrógeno se recicle en tu sistema y no se descompone adecuadamente en el intestino, entonces comienzas a enfrentar problemas de dominio de estrógeno y comienzas a tener niveles peligrosamente altos de estrógeno. Ahora bien, esto se está convirtiendo en un problema epidémico, porque ¿qué genera el dominio de estrógenos? Genera cosas como la enfermedad de ovario poliquístico, problemas de infertilidad, cáncer de mama o el riesgo de cáncer en general. Entonces, estamos viendo que todas estas cosas aumentan dramáticamente porque estamos perdiendo estos microbios críticos que digieren el estrógeno en el intestino. Entonces, si en 1 o 2 generaciones perdemos por completo estos microbios, esas niñas al nacer desde el primer día van a tener un riesgo muy alto de cáncer de mama. Y luego comenzaremos a ver que aparecen cánceres de mama, no en los 30, 40 y edades adultas. Los vamos a empezar a ver aparecer cuando las niñas tengan 12, 13, 14 años. Lo vamos a ver que tengan que pasar por mamografías, por dobles mastectomías, todo eso durante la adolescencia. Así que este es el tipo de cosas que estamos enfrentando si empezamos a perder nuestros microbios residentes. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con la diversidad, que es el aspecto más importante de un microbioma saludable. Wow, sí, la verdad es que coincido al 100% y me gusta que lo pongas de una manera, pues no dramática, pero muy fácil de entender para todos, porque sí, justamente la diversidad es importantísimo. Yo he visto cómo ha tenido gran impacto en mi salud. Yo justamente para tratar de lograr eso es que tengo un tip que es pongo una lista en el refrigerador y voy anotando las verduras y las frutas que voy comiendo, porque mi meta es comer 30 frutas y verduras diferentes cada semana y variar lo más posible, ¿no? Entonces, si ya comí brócoli una semana, no puedo comer brócoli la siguiente y así le voy variando. Y
también es como una práctica de cada vez que voy al mercado y sobre todo con productores locales, pues si veo algo raro como una alcachofa morada, pues inmediatamente la compro, ¿no? Porque creo que estas cosas que son raras, que son diferentes, pues tienen mucha más diversidad y es justamente lo que queremos, ¿no? Que sean nutritivos, diversos y que nos ayuden con la salud de nuestro microbioma. Y bueno, creo que también es un poquito platicarles que es como ir al gimnasio, ¿no? A veces me sienta bien, a veces no me sienta bien, pero creo que es un entrenamiento que así como entrenamos los músculos, pues también tenemos que ir entrenando o volviendo a entrenar a nuestro microbioma para aceptar estos microorganismos distintos, ¿no? Entonces, no sé si eso es algo que está bien o que no está bien, ya tú me dirás, Kiran, pero quisiera que nos dijeras cuáles son esas cosas que la gente puede hacer, como esta lista del súper, para aumentar la diversidad de su microbioma. Claro, mira, hay varias cosas que se pueden hacer, así que hagamos una lista para la gente, ¿ok? Porque es fácil, todas estas cosas las puedes hacer, cualquiera las puede hacer, ¿ok? Lo primero es exactamente lo que tú estás diciendo. La mayor influencia que puedes tener en tu diversidad está en lo que comes. Entonces, si estás agregando más alimentos diferentes a tu dieta, y me refiero a alimentos de origen vegetal especialmente, porque la gran mayoría de los microbios que viven en tu intestino grueso. Y todas estas bacterias del intestino grueso quieren alimentos de origen vegetal. Entonces quieren la celulosa, quieren los carbohidratos y los almidones y todo lo que proviene de alimentos de origen vegetal. Entonces, si puede comenzar a agregar diversidad a los alimentos que consumes de origen vegetal, es algo de verdad excelente. Y como tú lo estás haciendo, introducir 1 o 2 alimentos distintos a tu dieta cada semana está pero genial. ¿Sabes algo? Aquí en Estados Unidos siempre animo a la gente que vaya a los mercados étnicos y a comprar de productores locales. Aquí tenemos la fortuna de tener mucha diversidad. Tenemos mercados asiáticos, mercados del Medio Oriente y de otros lugares del mundo, en los que encuentras frutas y verduras y todo eso que no encuentras en tu tienda habitual, ¿no? Entonces, así que intenta comer cosas nuevas un poquito a la vez y así cada vez más. Y explora con eso para que puedas ser más diverso en tu alimentación. Así que eso sería el primer consejo. La segunda cosa que también podemos hacer es el ayuno intermitente. De hecho, hay muchos microbios dentro de tu sistema que en realidad funcionan mejor cuando no estás introduciendo alimentos. Por lo tanto, nuestro sistema está diseñado para pasar por largos periodos de alimentación y periodos prolongados de ayuno. Entonces yo, por ejemplo, hago lo que se llama el ayuno intermitente y paso principalmente mis horas de ayuno por la noche. Básicamente dejo de comer después de la cena y no como nada hasta a la comida del día siguiente. Así que me doy entre 14 y 16 horas de ayuno. La mayor parte durante la noche, que son entre 8 y 10 horas, y luego otras 4 o 5 horas por la mañana. Y eso realmente puede aumentar la diversidad dentro de tu microbioma. La tercera cosa que podemos recomendar sería pasar más tiempo al aire libre. Los estudios son clarísimos. Personas que se relacionan más con el entorno exterior, personas que van a hacer trekkings o caminatas en la montaña, ya sabes, están en el bosque, en un entorno al aire libre, y no me refiero a caminar por la banqueta en una ciudad, ¿ok? Aunque claro, eso es mejor que nada, pero lo que quieres intentar hacer es salir de las ciudades, estar en lugares donde la naturaleza no ha sido afectada. Entonces, ya sea en la playa o caminando por una reserva forestal o algo así, o pasar tiempo en ambientes al aire libre, es importante. Pero hay que ser prescriptivo al respecto, como si fuera una receta médica. Porque cuando decimos pasar más tiempo al aire libre está bien, ¿sabes? Pero creo que todo el mundo lo entiende, pero no lo haces tan específicamente, ¿de acuerdo? Podría salir a caminar unos días a la semana, pero quiero que la gente sea prescriptiva al respecto. Quiero que la gente diga, necesito pasar 30 minutos al aire libre en contacto con la naturaleza 3 veces a la semana cuando menos. O sea, recetártelo a ti mismo tal cual como las otras cosas que estás haciendo. Y al hacerlo hay que realmente entrar ahí, estar en contacto con el suelo, tocar la tierra. Como yo, por ejemplo, si hago una caminata, hay una parte de la caminata en la que me voy a quitar los zapatos, voy a estar con los pies en la tierra, y voy a caminar en el lodo, voy a tocar los árboles, recojo piedras, y voy a hacer todas esas cosas. Y no me esterilizaré las manos después. Entonces me estoy involucrando con el medio ambiente y eso es algo realmente importante. Si me da tiempo te voy a contar un estudio realizado en Finlandia que hablará sobre esto. Pero bueno, el cuarto punto que puedes hacer es interactuar más con la gente. Sé que estamos en una pandemia y tenemos que practicar el distanciamiento social y todos estos protocolos que conocemos. Y afortunadamente aquí donde estoy en Chicago, todas estas reglas han sido levantadas. Así que es mucho más fácil para nosotros interactuar con la gente.
Pero bueno, lo que te quiero decir es que los estudios muestran que las personas que tienen relaciones físicamente cercanas con otras personas, ya sean sus amigos, con su familia, casas en las que viven más personas, estos individuos tienden a tener un mayor grado de diversidad dentro de su microbioma. Así que hay que buscar hacer contacto físico con otros seres humanos. Yo soy alguien que abraza muchísimo. O sea, si te veo en algún lugar, te voy a abrazar. Cuando tienes este tipo de interacción con la gente, en realidad estás compartiendo microbios. Realmente compartes bastantes microbios en tus pequeñas burbujas, ¿ok? Entonces, si convives con mucha gente o estás pasando tiempo con gente, con tus amigos, tu familia, eso es algo que va a aumentar la diversidad en tu microbioma. Y otra cosa sería no esterilizar tu casa. O sea, la mayor parte de tu hogar no necesita esterilización. Todos hemos sido programados para pensar que ese olor químico a limón es un olor limpio, ¿verdad? Cuando en realidad no es así, no es un aroma saludable. Y también en lo que ponemos en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, porque creo que estamos usando jabón todos los días y no sé qué tan bueno puede ser. Sí, o sea, justo esa es mi siguiente sugerencia. De la misma manera que no necesitas esterilizar la mayor parte de tu casa, digo, si quieres usar un limpiador de inodoros y colocar una pastilla en el interior para sanitizarlo, ok, está bien. O si de vez en cuando quieres esterilizar la regadera, quitar el moho de las paredes, eso está perfectamente bien. O si traes un pollo crudo a tu casa y hay jugo de pollo crudo en la barra de la cocina, lo que quieres es esterilizarla para evitar problemas de salmonela. Pero fuera de eso, no deberíamos esterilizar nuestros hogares. En mi casa, por ejemplo, la mayoría de las superficies solo se limpian con una toalla y agua. Y tal vez ponemos un par de gotas de aceite esencial en una gran cantidad de agua solo para obtener una pequeña y ligerita fragancia. Pero limpiamos la mayoría de las áreas solo con agua, porque no tienes que esterilizar tu casa. Y regresando al estudio realizado en Finlandia, este es un buen momento para mencionarlo. Mira, ellos hicieron este estudio durante creo que unos 7 años. Se llama el Estudio Finlandés de Alergias. ¿Okay? Resulta que hay una parte en Finlandia, al norte de Finlandia, que tiene tasas muy altas de alergias y niños con asma. Tasas realmente altas que se convirtieron en un problema de salud y el gobierno empezó a investigar. Entonces, de lo que se dieron cuenta fue que en una ciudad de Rusia, que está muy cerca de donde se realizó el estudio en Finlandia, unos como, no sé si 100 o 200 kilómetros más o menos, tienen tasas de alergia y asma mucho más bajas cuando están básicamente en la misma zona geográfica. Entonces hicieron un estudio muy amplio para tratar de saber cuál era la diferencia en lo que sucedía en Rusia y lo que pasaba en esta ciudad de Finlandia. ¿Por qué las tasas de alergia son tan diferentes, no? Y básicamente se dieron cuenta de que en Rusia no esterilizaban los hogares. Mantienen sus puertas y ventanas abiertas mucho más tiempo, no limpian y desinfectan todo el tiempo. Y en Finlandia son súper enfáticos en tener todo limpio y desinfectado. Ya sabes, esa cultura de tener todo impecablemente limpio. Y entonces se dieron cuenta de que esa era la gran diferencia. Al tener sus puertas y ventanas cerradas por más tiempo, no están recibiendo los microbios del exterior. Entonces, lo que empezaron a hacer en Finlandia para combatir este problema es que ordenaron a cierto número de guarderías y escuelas primarias a tener un jardín y un arenal. Y entonces los niños tienen que jugar en ese jardín y esa tierra durante X cantidad de tiempo durante el día, todos los días, ¿ok? Ya han comenzado a seguir el desarrollo de estos niños y están viendo que las tasas de alergia y asma se reducen significativamente en los niños que pasan tiempo en la tierra y en el pasto, lo cual provoca una gran diferencia en la función de su sistema inmunológico, la diversidad de su microbioma intestinal y etc. Y como lo dijiste tú, Paulina, también hay que poner atención en lo que ponemos en nuestro cuerpo. Yo me pasé más de 2 años buscando el tipo de desodorante que funciona para mí, que fuera algo sencillo, natural, que no tuviera aluminio, todos estos agentes antibacteriales y todo esto. Utilizo una simple barra de jabón. No uso jabón con antibacterial y todas estas cosas que ahora tienen los jabones. Y cuando puedas, sáltate una ducha, no tienes que bañarte todos los días. No uso cremas y todos estos productos que tienen antibacteriales. Trato de usar las versiones más limpias de todos estos productos. Y esto también marca una gran diferencia en tu diversidad. Como puedes ver, son cosas sencillas, así que si comienzas a hacer todas estas cosas, en realidad vivirás más tiempo porque uno de los factores determinantes de la longevidad es cuán diverso es tu microbioma. Mientras menos diversidad tengas, cuanto más baja sea tu diversidad, menos tiempo vivirás. Así que esos son algunos tips y toda la historia en torno a la diversidad. Está súper interesante y me encanta porque se trata de cosas que todos podemos hacer, ¿no? Inclusive algo tan sencillo como ser conscientes al respecto, ¿no? O sea, consumir una variedad más amplia de alimentos, tener una mascota, un perro, estar en contacto con la naturaleza, no sé si puedes tener una hortaliza, hacer composta,
cultivar hierbas en casa, meter las manos a la tierra, como nos estabas diciendo, divertirnos, ¿no? Y son cosas que nos hacen sentirnos llenos de vida, ¿no? Como más jóvenes, como si fuéramos niños otra vez. Y eso me gusta mucho. Pero regresemos a platicar de los microbios buenos, sobre estos microbios que representan el 99.99% y de los que no deberíamos de tenerles miedo, porque cuando oímos microbios siempre pensamos en que nos pueden hacer daños, cuando en realidad nos están diciendo que la gran mayoría no lo hacen. Entonces, ¿podrías hablarnos respecto a esto sobre el intestino permeable? Porque todo el mundo está hablando del intestino permeable y cómo se relaciona con todas las enfermedades. Y según nos dices, esto se debe al desequilibrio entre el 99.99% de los buenos microbios y el 0.001% de los microbios que son potencialmente dañinos. Entonces, ¿qué es el microbioma y cómo es que este desequilibrio puede afectar al intestino permeable? Sí, claro. Mira, el intestino permeable se convierte en la base de prácticamente todas las enfermedades crónicas. Y quiero decir, es difícil encontrar una enfermedad crónica que no sea de alguna manera causada por el intestino permeable o que empeore a causa del intestino permeable. Incluso las cosas que no esperarías, como por ejemplo, niveles bajos de testosterona en los hombres, pueden ser provocados por el intestino permeable. La infertilidad en las mujeres es provocada por el intestino permeable. El acné es provocado por el intestino permeable. Ya sabes, los barritos en los niños pequeños, son generados por el intestino permeable. Todas las cosas que nunca conectarías son impulsadas por el intestino permeable. Y así se convierte en un problema tan definitivo en el mundo moderno. Y se convierte en una pieza clave de lo que está causando cosas como afecciones autoinmunes, ¿ok? Hace algo así como 40 años, solo teníamos como 25 condiciones autoinmunes. Ahora, en las últimas 4 décadas, hemos creado 80 enfermedades autoinmunes más. Creo que ahora mismo el número oficial es de casi como 120 enfermedades autoinmunes. Entonces, en las últimas 4 décadas hemos creado 80 enfermedades más con las que tenemos que lidiar ahora que antes ni siquiera existían. Y todo esto es impulsado por el intestino permeable. El intestino permeable es la base más importante de todo esto. Entonces, a ver, el intestino permeable es, en muchos sentidos, exactamente como suena. Esa parte donde el revestimiento intestinal tiene fugas, lo que permite que se filtren cosas a través del lumen del intestino, el cual todavía se considera el exterior de tu cuerpo. El lumen es esa parte que tiene una forma de tubo en tu intestino que pasa a través del revestimiento de ese tubo hacia tu circulación, ¿ok? Entonces tenemos toxinas producidas por las bacterias malas, virus, toxinas virales, partículas de alimentos, alergenos, todas estas cosas que están en el ambiente dentro de tu intestino. Y bueno, pues resulta que el intestino permeable permite que todas estas cosas se filtren y entren entonces al torrente sanguíneo. Y la mayor consecuencia de esto es que se crea una inflamación crónica de bajo grado. Eso quiere decir que tienes inflamación en todo tu cuerpo todo el tiempo. Y cuando tienes inflamación en tu cuerpo todo el tiempo, se dañan los tejidos, se dañan los órganos, se interrumpe como todo el correcto funcionamiento de tu sistema inmunológico. Todas estas cosas se configuran para desarrollar de alguna manera una enfermedad crónica. Y entonces vemos lo que dije hace un momento, que todas las enfermedades crónicas están ligadas al intestino permeable. La depresión misma está ligada y de hecho empieza en el intestino permeable. La diabetes comienza en el intestino permeable. Piénsalo, la depresión y la diabetes no podrían ser más diferentes, ¿verdad? Si le preguntas a la gran mayoría de los médicos, a ver, oiga doctor, ¿cuál es la conexión entre mi depresión y mi diabetes? Te dirían que nada, porque tu depresión está en el cerebro y tu diabetes está en el páncreas. Cuando en realidad los estudios son súper claros al demostrar que tanto la depresión como la diabetes son desencadenadas por el intestino permeable. Ambos tienen la misma causa raíz. Entonces, la causa del intestino permeable es la disbiosis. La disbiosis es un desequilibrio de los microbios dentro de tu microbioma intestinal, que puede activarse por una mala dieta durante algunos años o puede ser provocada por 1 o 2 ciclos de antibióticos. Puede desencadenarse por un bebé que nació por cesárea, y al ser un bebé que nace por cesárea y no pasa por el canal del parto, no adquieres el microbioma de mamá, provocando que en su lugar recibas como tus primeros microbios aquellos que viven en los hospitales, como el E. coli, estafilococos, streptococos, y entonces ya desde ahí tienes un intestino disfuncional. Y si eso no se atiende adecuadamente, si no amamantas lo suficiente, si tu mamá no te está alimentando con suficiente diversidad en tus alimentos, si no estás saliendo a la tierra lo suficiente, entonces eso
puede empezar a generar intestino permeable, inclusive a edades muy tempranas, como a los 3, 4 años. Otra cosa como viajar al extranjero, tan solo ese cambio en el medio ambiente puede alterar tu microbioma. Y si tu microbioma no es saludable, entonces puedes comenzar a provocar intestino permeable. Así que el intestino permeable comienza con la reducción de la diversidad. Lo que sea que reduzca la diversidad en tu microbioma, comenzará el proceso del intestino permeable. A medida que disminuye la diversidad, lo que suele suceder es que ciertos grupos de microbios ven eso como una oportunidad para empezar a crecer demasiado. ¿Sí me explico? Y esos microbios en particular, a medida que comienzan a crecer más de lo apropiado, lo que hacen es producir toxinas que crean inflamación en el revestimiento del intestino. Y esa inflamación hará que tus células inmunitarias comiencen a atacar a tu propio revestimiento intestinal. Entonces, ahora estamos rompiendo el revestimiento intestinal y son esos microbios productores de toxinas los que también devoran capas importantes como la capa mucosa del revestimiento intestinal. Es este crecimiento excesivo de microorganismos oportunistas lo que está impulsando el desmantelamiento del sistema de barrera en tu intestino. Y entonces tu intestino se vuelve permeable. Esto puede suceder en una fracción de 1 centímetro en tu intestino y luego a lo largo de los años se convierte en 3 centímetros, 5, 10 centímetros, 1 metro, 2 metros, etc. Justo cuando está entre como 30 y 90 centímetros, es posible que no lo sientas mucho, pero a medida que progresa comenzarás a notar los síntomas de problemas crónicos. Y bueno, eso es lo básico que hay que saber del intestino permeable. Es ese cambio en el ecosistema de los tipos de organismos que residen en tu intestino. Si se pierde la diversidad, se pierden estos microbios protectores y se comienzan a desarrollar bacterias oportunistas. Porque hay microbios protectores cuyo único trabajo es mantener el sistema de barrera en el revestimiento intestinal, ¿ok? Entonces, cuando esos microbios reducen y los microbios oportunistas crecen, el intestino empezará a descomponerse. Me gusta que dices oportunistas, porque no es que sean malos, es solo que han crecido más de lo que deberían. Y volviendo a tu analogía del estadio, decías que tenemos todos estos microbios ayudándonos a llamar al guardia de seguridad y decirle dónde están sucediendo las cosas. Así que ahora que hablas de diversidad y de cómo las malas dietas que llevamos hoy en día han hecho que nuestro microbioma sea escaso, pienso en este estadio lleno y entonces veo los sistemas de apoyo debilitándose o cada vez más flacos o cada vez son menos, mientras que las colonias de bacterias oportunistas se vuelven cada vez más grandes y fuertes y bueno, así son más difíciles de vencer. Así que pensando en eso, Kiram, nosotros creo podemos alimentar o matar de hambre al microbioma, o sea, aumentando o disminuyendo la diversidad de nuestra dieta, ¿cierto? Entonces, ¿podrías darnos ejemplos de cuáles son esos alimentos que son más dañinos para nuestro microbioma? Sí, mira, lo primero es consumir alimentos con antimicrobianos. Si consumes muchos alimentos procesados, es decir, cosas que están en una caja, en una bolsa, en una lata, o que duran para siempre, esos alimentos pueden durar mucho tiempo precisamente porque están llenos de antimicrobianos y antihongos, ¿ok? Tienen conservadores, tienen ingredientes que están diseñados para matar los microbios, como el benzoato de sodio, por ejemplo. Y así, esos mismos compuestos que permiten que los alimentos se mantengan estables durante tanto tiempo en una despensa, son los mismos compuestos que también comenzarán a devastar tu microbioma porque están diseñados para matar bacterias. ¿Sí me explico? Otra cosa que también afecta es no consumir alimentos orgánicos, ya que los alimentos que compras en el supermercado por lo general contienen Roundup o glifosato. Sabemos que este tipo de herbicida y pesticida se usan mucho en la agricultura y debemos evitarlos. En este caso, no importa que estés comiendo frutas y verduras, aunque técnicamente estás comiendo alimentos saludables, si están cubiertos de herbicidas y pesticidas, esos químicos actúan como antimicrobianos muy potentes en el intestino, provocando la reducción de la diversidad de tu microbioma y en particular Roundup, que es glifosato, ese es el compuesto activo de Roundup, glifosato. Pues esta es una sustancia que particularmente es problemática, porque selectivamente mata las bacterias buenas de tu sistema. Entonces muchos de los patógenos oportunistas son resistentes al Roundup, por lo cual microbios como Klebsiella, neumonía, pseudomonas son organismos oportunistas que siempre están ahí, pero bajo control. Sin embargo, cuando el Roundup entra acompañado de frutas y verduras no orgánicas y comienza a matar las bacterias buenas, entonces estos tipos de bacterias dañinas prevalecen y lo hacen muy bien. Así es que comer alimentos con pesticidas y herbicidas es un componente sumamente clave para reducir la diversidad y dañar tu intestino.
Por eso, en la medida de lo posible, la recomendación es tratar de comprar productos orgánicos. Lo bueno es que el precio ahora ha bajado. Ya encuentras algunos productores locales que ofrecen buenos precios y así puedes intentar que la mayor parte de tus alimentos sean orgánicos, que la verdad es lo ideal. Otra cosa que también es muy benéfico es cultivar tus propios alimentos. Si puedes tener un pequeño jardín donde cultivas tus propios tomates, estás cultivando tus propios pimientos o sea lo que sea, estás comiendo menos Roundup y menos herbicidas, puesto que no estás comprando tus frutas o verduras en la tienda. O sea, tan solo hacer eso puede hacer una gran diferencia en tu microbioma. El azúcar. A ver, el azúcar es otro alimento que reduce la diversidad. Una dieta alta en azúcar en realidad desencadena el crecimiento de hongos. Especies de hongos oportunistas que viven dentro de tu sistema ya. El azúcar genera una respuesta inflamatoria y la inflamación crea la oportunidad para que los organismos oportunistas comiencen a crecer. Entonces, las cantidades altas de azúcar van a provocar la disbiosis en el microbioma intestinal. De igual forma, los alimentos que te inflaman generan disbiosis, así que si notas que eres sensible a cosas como los lácteos, por ejemplo, y de todas formas comes lácteos, vas a estar causando inflamación. Y eso también puede generar disbiosis dentro de tu sistema. Pero un gran impulsor del intestino permeable, del que la gente no habla lo suficiente, es la asociación del intestino permeable con el estrés. El estrés es en realidad uno de los mayores impulsores del crecimiento de organismos oportunistas. El estrés es justamente el ejemplo del otro tipo de influencia. Hablamos ya del eje cerebro-intestino, ¿cierto? Es de cómo el intestino puede influenciar en el cerebro de muchas formas, impactando las funciones que realiza el cerebro todos los días y puede generar depresión, ansiedad y todo esto. Bueno, pues el cerebro también puede generar disbiosis en el intestino. Los factores externos generados por el estrés que ingresa en el organismo, como un ejemplo que le doy a la gente siempre, es que si estás conduciendo un coche, por ejemplo, aquí en Chicago tenemos un tráfico espantoso en las calles, ¿ok? Entonces, si estás conduciendo por la autopista y alguien se mete enfrente de ti, la mayoría de la gente se enoja por eso, ¿no? Entonces le tocas el claxon y esa persona que se te metió te toca el claxon de vuelta y puedes empezar una pequeña discusión que aumenta tus hormonas de estrés, ¿ok? Aumenta el cortisol, la epinefrina, la noradrenalina. Este pequeño aumento de las hormonas del estrés es suficiente como para provocar que las bacterias oportunistas de tu intestino empiecen a crecer. Inclusive episodios breves de estrés, como pequeñas discusiones con la gente de tu trabajo, por ejemplo, o en tu familia, ¿no? O cosas simplemente que no puedes dejar atrás, hacen que empiecen a crecer las bacterias oportunistas y se genera la disbiosis. Y para mí, uno de los mayores generadores de estrés del día de hoy son las redes sociales. Veo a la gente discutir sobre distintos temas, puede ser política o lo que sea, comentando y discutiendo sin parar, y no tiene sentido, ¿cierto? Porque al menos yo nunca he visto a alguien que en los comentarios de las redes diga, claro, tienes razón, o me rindo, ¿estás de acuerdo? Por lo contrario, siempre están publicando más y más al respecto y esto causa muchísimo estrés en la gente. Así que yo, en lo personal, evito todo este tipo de situaciones. O sea, si alguien se me mete en el tráfico, mejor lo dejo pasar. Mi microbioma vale mucho más que ese incidente. Para mí no vale la pena estresar a mi microbioma por algo así. Sí me explico, ¿no? Así que es uno de los mayores impulsores de la disbiosis y de la permeabilidad del intestino también. Hay un estudio, Paulina, que se publicó en 2015 en las fronteras de la inmunología, que era un estudio de metaanálisis, que es lo que significa que analizaron muchísimos estudios sobre este tema y llegaron a un consenso. Lo que descubrieron fue que el intestino permeable provocado por el estrés es el factor de mayor impacto en el desarrollo de enfermedades crónicas a nivel mundial. O sea, el estrés provoca intestino permeable, así que es un factor que es sumamente importante tener en cuenta. Sí, o sea, justamente como tú dices que toda enfermedad está ligada al intestino permeable, a mí me gusta decir que toda enfermedad está ligada al estrés y la forma en cómo percibimos la vida. Y bueno, la verdad es que nos hablaste sobre los alimentos y las cosas que podemos hacer para mantener la salud de nuestro intestino y la diversidad del microbioma. ¿Podrías ahora hablarnos de la suplementación? Porque hemos escuchado mucho sobre los probióticos y los prebióticos y sé que esta es realmente tu área de especialización. Tu trabajo consiste en desarrollar los mejores probióticos del mundo. ¿Nos puedes decir cuál es la mejor manera de suplementarnos? O sea, ¿hay alguna manera en que podemos saber cuáles son los microorganismos que nos hacen falta? ¿Cómo saber que lo que es deficiente en mi cuerpo puedo realmente identificarlo y saber entonces cuál es el mejor suplemento que puedo tomar? ¿O nada más voy y los compro como veo que es la tendencia más general? Sí, claro. Mira, como alguien que está en el mundo de los probióticos, yo diría que la gran mayoría de los probióticos
son una tontería. La gran mayoría de los probióticos es que no hacen nada en tu sistema, ni siquiera están diseñados y formulados teniendo en cuenta cómo funciona el microbioma. Ahora, dicho esto, es muy difícil entender cómo es que específicamente tú, como individuo, qué es lo que te hace falta y qué necesitas implementar en tu microbioma, ¿ok? No funciona así. Actualmente no contamos con la tecnología para llegar a ese grado de detalle para saber qué te hace falta a ti, y la razón de eso es porque al llegar al detalle del tipo de especies, el microbioma de cada persona también es diferente, pero la funcionalidad puede ser la misma. Esto es donde está la clave. Por ejemplo, si miráramos tu microbioma y el mío, y los examináramos con la mayor precisión posible, por lo menos el 60-70% de tu microbioma y el mío serían diferentes. Tendríamos especies diferentes. Inclusive los gemelos idénticos, que tienen exactamente la misma genética, que nacieron de la misma madre, que viven en el mismo lugar, pueden tener hasta un 50% de su microbioma diferente. Y sin embargo, la funcionalidad del microbioma es la misma. Mi microbioma y el tuyo podrían hacer lo mismo, pero podríamos tener bacterias totalmente distintas haciendo esas mismas funciones por nosotros. Entonces, eso es lo que es importante saber. Y es debido a esta diferencia o a esta variación en el tipo de especies que es realmente difícil mirar a tu microbioma y decir, oye, te estás perdiendo de este organismo. Necesitamos reintroducir exclusivamente este organismo en específico a través de un probiótico. Todavía no llegamos a poder hacer eso, la verdad. Entonces, lo que debemos observar son los cambios en las funciones que realiza tu microbioma. Los grupos de organismos que realizan funciones específicas en tu microbioma. Porque puede que tú tengas 15 especies de organismos que producen butirato por ti, que es sumamente importante. Y yo, por otro lado, podría tener solo 4 organismos que producen butirato. Y los dos podríamos generar la misma cantidad de butirato. Porque mis 4 organismos son excelentes productores de butirato, mientras que tú tienes 15 productores mediocres de butirato. Sin embargo, producimos la misma cantidad de butirato. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. La pregunta que te deberías hacer en este caso es, ¿tengo suficientes productores de butirato? Y no, ¿cuáles de esos 15 tengo? Es la colección de microorganismos lo que importa. Y lo mismo conmigo, ¿tengo suficientes productores de butirato? Tengo 4 productores de butirato increíbles y fuertes. Bien, entonces estoy bien, no necesito tener los 15, ¿verdad? Entonces, es la diferencia en las funciones lo que realmente debes observar en el microbioma. Ahora bien, cuando comenzamos a enfocarnos en el microbioma y en un probiótico, empezamos a decir, está bien, ¿qué tipo de bacteria puede entrar y afectar a todos estos grupos que realizan distintas funciones dentro del microbioma? ¿Qué tipo de bacterias probióticas pueden ingresarse e influenciar el resto del microbioma de una manera que cambie las funciones en esa persona? Fue así como llegamos a los probióticos basados en esporas, porque como dijimos anteriormente, interactuar con la naturaleza es una de las cosas más poderosas que podemos hacer para mejorar nuestro microbioma. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues es porque todos tenemos los organismos que orgánicamente están en la naturaleza. Así que tomamos eso de base y dijimos, está bien, vamos a aprender de la naturaleza. No vamos a tratar de creernos los más inteligentes que la naturaleza y crear todas estas tecnologías, crear cápsulas especiales y todo tipo de organismos diseñados genéticamente y demás. Dijimos, vamos a volver a lo básico. O sea, sabemos que está en la naturaleza, mejora dramáticamente el microbioma. ¿Qué hay en la naturaleza que puede hacer eso por ti? Así que nos enfocamos en los microbios específicos que están en la naturaleza. Aquellos que realmente pueden influir a todos estos diferentes grupos de microorganismos que realizan distintas funciones dentro del microbioma. Esa es la primera cosa importante que la gente debe tener en cuenta en lo que respecta a la suplementación. Lo que importa es volver a agregar algunos de estos organismos con los cuales se supone que ya deberíamos haber interactuado al estar en contacto con la naturaleza de una forma regular. Y con los que no interactuamos más porque estamos viviendo en selvas de concreto, en ciudades, en casas, manejamos coches, vamos a las oficinas y todos estos hábitos y costumbres que nos alejan más del mundo natural. Hoy en día no estamos excavando en la tierra en busca de alimentos, ¿cierto? Por lo tanto, debemos volver a agregar esos microorganismos. Ese es un componente básico de cómo mantenemos la diversidad y las distintas funciones que realiza nuestro microbioma. Esos organismos tienen la información precisa para comprender qué necesita cambiar en nuestro intestino para darnos mayor número de funciones. Así que eso es un probiótico basado en esporas de bacterias. Y esto que acabo de explicar es parte fundamental de lo que hacen. Y de paso, ¿por qué son tan buenos al entrar a identificar qué partes de tu microbioma no funcionan correctamente y ajustarlo? Pueden incluso sanar el intestino permeable. En el primer estudio que publicamos, mostramos cómo pudimos sanar el intestino permeable en solo 30 días con tan solo tomar 5 cepas de un probiótico a base de esporas.
Publicamos eso en una revista importante de gastroenterología en el 2017. Así que solo hacer ese cambio, agregar esa especie en particular, cambia drásticamente tu microbioma. Ahora, también más allá de eso, hay especies específicas que realizan ciertas funciones dentro de tu intestino que pueden influir en el resto de tu cuerpo. Te voy a dar un ejemplo. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con una especie que se llama Bifidum longum, que es Bifidobacterium longum. Y lo que tiene de especial es que la capa externa de esta bifidobacteria tiene algo llamado polisacárido, XO. Este polisacárido XO tiene una capacidad increíble de reducir la inflamación y las hormonas relacionadas con el estrés. Entonces, reduce el cortisol, la epinefrina, norepinefrina y reduce la inflamación inducida por el estrés que dijimos daña tu intestino. Entonces, al hacer eso, puede influir en los niveles de estas hormonas del estrés en el cerebro. Tenemos ya 8 estudios publicados sobre esto, que muestran que cuando te tomas esta bacteria en particular, esta única cepa, puedes reducir tus niveles de cortisol de manera muy dramática. También cambia la función de las ondas cerebrales pasando de ondas beta a las ondas teta. Las ondas teta son las ondas cerebrales en las que estás en el estado de flow, ¿no? O sea, cuando estás muy relajado y tu cerebro está funcionando de manera óptima. La memoria está agudizada y todo esto. Además, aumenta el número de horas que duermes. Reduce el tiempo que te toma quedarte dormido y también mejora drásticamente la calidad del sueño. Entonces, vemos que esto activa tu sistema parasimpático, tu sistema de relajación. Esto es solo un organismo que puede hacer todo eso debido a las características especiales. Entonces, ahí es donde la suplementación con probióticos puede volverse como súper poderosa. Cuando tienes estos organismos específicos que tienen características súper particulares que pueden influir en otras partes de tu cuerpo. Toda esta idea de los probióticos de demostrador, los que yo llamo las fórmulas de fregadero de cocina, donde tienes una botella con 25 cepas y 600,000 millones y la gente simplemente arrojó un montón de cosas allí. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿qué está haciendo eso realmente en tu sistema? Y también si tienes en tu intestino algo para poderlo asimilar, ¿no? Porque lo que siento es que sin diversidad, como estabas diciendo, no importa cuándo intentemos suplementarnos con estos probióticos demostrador, no los vamos a poder usar. Sí, además la mayoría se van a morir en tu estómago de todas maneras. La mayoría de estas especies ni siquiera sobreviven al moverse por el tracto gastrointestinal. Ni siquiera llegan vivos a tu intestino, así que solo estás inundando el sistema con los elementos genéticos de las mismas especies todos los días, y eso con el tiempo puede tener un efecto negativo. Mira, la Academia Israelí ha realizado distintos estudios que demuestran que al usar este tipo de fórmulas de alta dosis que compras en cualquier lugar, si las usas después de una ronda de antibióticos, eso en realidad alenta la recuperación de tu microbioma al tomarlos después de los antibióticos, porque estos organismos aleatorios que no tienen ninguna característica especial, al entrar, empiezan a competir con los organismos que son nativos para ti. Entonces, a ver, aquí mi consejo número 1 es, no use un probiótico que no tenga al menos un estudio clínico sobre su formulación. Porque si no los investigas, no tienes idea de lo que está haciendo ese probiótico en tu sistema, ¿cierto? Entonces, realmente no tienes idea de qué están haciendo estos microbios en ti. Y la verdad es que tampoco tienen idea las empresas que los están produciendo, ¿sabes? Pero sí tienen estudios clínicos, buenos estudios de modelos realizados en animales y humanos, entonces tú puedes entender qué están haciendo esos microbios por ti. Puedes comprender el beneficio y realmente utilizar los microbios de la forma en que se supone que deben ser usados cuando estos tienen estudios clínicos. Padrísimo, pues muchas gracias por explicarnos porque creo que es un gran tema. Generalmente vamos y compramos en la farmacia justo estos que tienen millones de probióticos, ¿no? Y la verdad, Kírame, es que podría quedarme platicando contigo horas y horas porque este tema es alucinante y a mí en lo personal me encanta y me moriría de ganas de preguntarte sobre los trasplantes fecales y cómo al cambiar los microbios de nuestro intestino podemos incluso modificar nuestra personalidad, que me parece algo, wow, casi extraterrestre, ¿no? Pero sí es posible. Pero bueno, ya no tenemos tiempo y quiero ser muy respetuosa justo de tu tiempo y creo que hemos platicado de cosas muy importantes que le darán a nuestra audiencia un gran conocimiento. Y entonces, para terminar, te haré la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Este podcast se llama Aha Moments, así que me gustaría que nos pudieras compartir un aha moment. Absolutamente, claro que sí. Mira, un gran aha moment para mí
fue cuando comencé a comprender la influencia del microbioma en todo lo que te sucede. Comencé a darme cuenta de que las enfermedades que hoy creemos que son incurables y que son enfermedades aterradoras, es probable que en el futuro pueden ser curadas por un probiótico. Entonces, hay muy pocas cosas que nos suceden actualmente que no podemos revertir o frenar, como lo es una enfermedad crónica. Actualmente hay condiciones muy aterradoras como el Parkinson, el Alzheimer u otras condiciones degenerativas que pueden ser y serán aliviadas al comprender el microbioma. Y aquí está lo que es realmente fascinante de todo esto. Y es que cada persona, cada individuo tiene mucho más control sobre su salud de lo que creen, porque tienen un control absoluto sobre lo que hace su microbioma, ¿ok? Todas las cosas de las que hablamos hoy influyen en tu microbioma de manera positiva o negativa. Y le hemos dado a la gente muchas maneras en cómo pueden influir en su microbioma de una manera realmente positiva. Y el gran ajá es que al hacer todas estas cosas en conjunto, si hacemos la dieta, las prácticas del estilo de vida, hablamos sobre tener un perro, sobre interactuar con la gente, no esterilizar tanto la casa, comer alimentos de una forma más diversa, tener un buen manejo del estrés, todas las cosas que enumeramos, todas ellas se suman para tener un impacto profundo en tu salud y bienestar, ¿verdad? Tú tienes dentro de ti el poder para prevenir las enfermedades en tu propio cuerpo. Se trata de hábitos sencillos y elecciones simples que tomas durante todo el día, todos los días. Y ese es el gran poder del microbioma. Y nosotros tenemos el control sobre él. Nosotros tenemos el poder de influenciarlo. Así que si lo influenciamos de la manera correcta, nosotros tenemos el poder de aliviar las enfermedades que tenemos en nuestro sistema. Ah, qué bonito mensaje, Kira. Muchas gracias por esta conversación. Espero que al escucharte la gente empiece a cambiar de a poquito, así como tú dices, de un hábito a la vez, de una comida a la vez, y recuperen el control de su salud. Así que, como tú dijiste, todo está en nuestras manos. Así que muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer tenerte con nosotras en Ajá. Muchas gracias a ustedes también. Qué gran episodio acabamos de escuchar. Qué bonito saber que en nosotros está el poder de poder influenciar a nuestro microbioma y con eso poder prevenir, frenar e inclusive revertir algunas enfermedades. Así que si crees que este episodio le puede ayudar a alguien, que estoy segura que conoces a alguien que puede empezar hoy a comer mejor o pasar más tiempo al aire libre o a mejorar el estrés, todos tenemos algo que mejorar. Así que por favor, compártelo. No te olvides de darle follow, de suscribirte a nuestros podcasts para que puede ser que te pierdas ese episodio que te dará la clave. Así que dale share, dale like, suscríbete. Y si quieres seguir a Kiram, lo encuentras en redes sociales como Kiran Biome. K de kilo, I-R-A-N de niño, B de bueno, I-O-M-E. Kiram Biome. Y síguelo también en todas las conferencias que da en todo el mundo. Sus probióticos encuentras en microbiomelabs.com. Y bueno, espero que te haya gustado este episodio. A mí me encantó, de mis favoritos, un tema que me apasiona y espero que me ayudes a compartirlo a muchísima gente más. Obviamente extrañé a Valeria, pero nos vemos aquí el próximo martes ya con Val. Y nos vemos la próxima semana. Yo soy Paulina Feltrín y esto fue Ajá.